Vale, esperamos un poquito, son las 6:01. Ahora, Lázaro me tendría que hacer anfitrión para que yo pueda cerrar la sesión y que no tenga que estar dentro, pero yo. Vale, entonces, a ver, vamos a ver. Esto por aquí, ¿vale? Bien, yo me voy aquí y... Vale. Ah, uso compartido no está activado, a ver, no me deja compartir. No me deja compartir el temario. Vale, ¿cómo lo lleváis de momento el curso? Mm, Bueno, Te acaban de hacer anfitrión. Ah, sí. Se acaba de Vale. salir un mensaje. Ah, Pero- pues entonces sí que voy a poder compartir ya. Vosotros ya veis esto, ¿verdad? Sí. Súper. ¿Lleváis bien el curso? Buah, yo es que desde esta mañana estoy no sé si cortarme las venas o dejármela larga con el tema de mecánica. Es No, infumable. no te preocupes, que iremos despacito para que más o menos le vayas cogiendo el gusto. Es que ¿Eh? hay temas que dices, bueno, le pones un poquito de tal y lo vas entendiendo, pero he llegado claro. al tema 3 y ya con, o sea, es que llevo desde las 7 de la mañana y he hecho, nada, he avanzado hasta 11 páginas y no Sí, puedo pasar, o sea, es que no hay manera, me entra ataques, porque digo, sí, ¿no? no es que no le ponga ganas, es que lo intento leer de diferentes maneras, pero es que digo, es que no puedo, no. Ya. ¿Y, No sé y el si es tema 3, el tema 3 que no lo he mirado yo, ¿cuál es? pues o sea, que los componentes de, a ver, la caja de cambios, caja de cambio Sí. automática, todo esto, Ah, Transmisión, vale. frenado. es que es horrible, o sea, A ver, la caja de cambios automática, sobre todo la convencional, la de toda la vida, como los satélites, los planetarios y los frenos y los aceleradores, un Cristo, es ¿sabes? que es eso, es que empiezas a leer y dices, tío, parece Sí, que, sí, la no verdad que sé, sí. Pero, digo, o soy yo muy pero, tonta, digo, pero es que es que pero me cuesta vamos, hasta leerlo. Es que tienes que tener una noción básica de lo que es una caja de cambios automática y ya está, ¿eh? Porque según se frene uno u otro, va cambiando de marcha, ¿sabes? Mm, Entonces, pero yo me acuerdo cuando nosotros lo hicimos allá a los años 2000, debía ser 2000 o 2001, sí, hicimos esto, era mucho más extenso mecánica que ahora. O sea, mecánica era la fuerte, fuerte de todo el curso de profe del certificado de profesor de formación vial. Y recuerdo que la parte de caja automática los profesores lo pasaban por encima, ¿sabes? mm. A la hora de explicarlo. Porque la verdad que es que la caja automática es infumable. Claro, es que es eso, es que yo he empezado, Pero, digo, me voy a hacer un esquemita, aunque sea que va, a no ver, entiendo vosotros cuándo el tenéis el tutorial. examen de esto, para organizarnos. El día 12. Día Sí, 12 12 de aprende. diciembre. Sí, Sí. Entonces yo creo que nos convendría ahora apretar un poco, hacer un par de tutorías seguidas para que vayáis un poco más cómodos al examen, ¿no es verdad? es que aparte yo no sé tampoco de qué manera van a enfocar el examen, o sea, si va No. a ser tipo los test, o sea, que te ponen test y que tú, más o menos con los conocimientos que has ido cogiendo de haber leído el temario, contestes, si vas a tener que desarrollar algo, si te van a poner dibujitos y te diga, ponme las partes Todo, del todo, motor, todo no sé. esto, solo no te preocupes que yo el próximo día te lo contesto a todo, Vale, Vale. ¿vale? Vale. Porque yo ya habré hablado con Lázaro, habremos mirado el tema del examen, cómo funciona y ya os daré respuesta a todo esto, ¿vale? vale. ¿Sí? A ver, ¿cuántos somos ahora? Somos 6. No, somos 4. 4, perdona. El tema actual se basa en los contenidos de la DGT y si no es muy didáctico. En estos momentos estamos intentando sacar tiempo para ir desarrollando unos manuales mucho más amenos. Sí, claro, porque esto es lo mismo que la DGT. Esto es lo que dice Lázaro, Mm, ¿vale? Somos 5, pues, ¿no? Conmigo 5 y Lázaro 6, ¿vale? Si queréis, vamos iniciando un poco la sesión y ya la gente se irá añadiendo, Sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde queréis que yo empiece? Yo estoy aquí para explicaros y para ayudaros lo que no entendáis. ¿Cómo queréis que lo hagamos? no sé, yo me había empezado a apuntar cosas, pero luego ya es que, claro, como me he atascado ahí, digo, mira, ya me da igual, digo, ya estaba por tirar Vale, la ahora estáis, toalla. ahora estáis con el tema 3, entiendo, Claro, en ¿no? teoría teníamos que Mm. acabar el tema 3 para el día, Sí. creo que para el día, 10.
o algo. Espera, que lo tengo aquí apuntado. Sí, entran los tres primeros temas. Y el día 12 teníamos que tener hecho todas las Vale. autoevaluaciones del test 2 y del test 3 Vale, de entonces, mecánica. para el examen os enterará el uno, el 2 y el 3, Sí. Exacto. ¿no? Vale. Mm. Este que tengo aquí, ¿cuál es? Ahora mismo. Identificación de los El, elementos del motor y sistemas auxiliares. Esto debe ser El el que... uno. sí, creo que ese es un. Este es el uno. Sí. Sí, Y Sí, el que vimos el otro día, que hablaba de las el partes. uno. el segundo. Entonces no puede ser el uno y el uno, ¿no? Uno No, es es que el... vimos este. ¿Eh? Vimos este y parte del 2 porque vimos una parte del 2 también. No sé si era que se mezcló o algo, pero... Vale, a ver, definición de automóvil, sistemas cloforma. Sí, esto lo vimos el otro día, ¿os Mm, acordáis? Sí, 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 Mm. ya lo acuerdo. El 2 no, el 2 creo que no lo abrí, ¿eh? El otro día. Creo que no, que vimos el uno Creo que solo. solo vimos el uno. Entonces voy a abrir el 2, ¿os parece? Sí. vale. Iniciar sesión. Vale, estamos en este. Ahora lo tengo abierto. Vale. Identificación de sistemas de alimentación, encendido de equipo eléctrico. Bien. Voy pasando y os voy haciendo preguntas a ver si más o menos Del equipo eléctrico. vais viendo o no. Lo del amperímetro, indicador de nivel de carburante, indicador de la temperatura, indicadores luminosos. ¿Esto qué es la parte de atrás o estoy en la última? Sí, me Esta la es la parte de rara, atrás. sí. Espérate, voy para adelante. Ahí estoy. Vale. ¿Por qué me va de aquí a aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Creo que le estás dando a la flechita doble en vez de la simple, ¿no? Vale, que no la veía. Es que tenía vuestras fotos encima y no lo veía. Vale. Ahora sí que estoy, ¿eh? Sistemas de alimentación, funcionamiento. Sistemas de alimentación. El sistema de alimentación, ¿entendéis para qué sirve, no? O sea, Hombre, pues, es lo que introduce dentro de los cilindros, ¿vale? Lo que al final se va a combustionar o que va a explosionar. ¿Entendéis? Esto es el sistema de alimentación. Sí. ¿Sí? ¿Ok? mm, Antiguamente, ¿sabéis cuál era el elemento principal de un sistema de alimentación? No. El carburador. ¿Os suena que es un carburador? Sí. Era un elemento mecánico que lo que hacía era que mezclaba el aire con la gasolina. Y entonces, dentro del cilindro ya entraba el aire y la gasolina mezclados. Eso era un carburador. ¿Qué pasa? Que la mezcla dependía del flujo del aire y de la posición del pedal del acelerador. Y eso hacía que el consumo de los vehículos no fuera muy eficiente, ¿entendéis? Ujú. Y de ahí evolucionó a los inyectores. Los inyectores ya inyectan la cantidad justa de combustible según la cantidad de oxígeno que tenga la mezcla. ¿Entendéis? ¿Por qué? Sí. Porque hay un mm, ordenador en vuestro vehículo que calcula todo ese flujo de aire, ¿sí? La temperatura, así como salen los gases de escape, si sale monóxido de carbono o no, y entonces él ya inyecta la cantidad necesaria de carburante. Y es por eso que hoy en día gastan tan poquito los coches. Claro, sobre todo porque también son inyección directa la mayoría. Al ser inyección directa, lo que hace es que inyecta exactamente el carburante necesario para provocar la explosión o la combustión. ¿Qué pasaba antiguamente? Que los inyectores estaban en una precámara de combustión y mucho de ese carburante que se inyectaba se quedaba pegado en las paredes, no se llegaba a quemar. mm, Entonces, claro, vosotros tenéis que tener claro que un vehículo de inyección directa, el consumo siempre es mejor que uno de inyección indirecta. Y un vehículo de inyección, el consumo es mucho mejor que uno de carburación. Así lo tenéis claro. Sí. Carburación es lo antiguo, ¿vale? Lo obsoleto ya. ¿Sí? Vale. Inyector es lo actual, ¿vale? Más o menos ha quedado claro hasta aquí. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Os recordáis que había una gran diferencia entre un motor de combustión y un motor de explosión? mm.
¿Cuál era la gran diferencia entre el de combustión y el de explosión? Primero el carburante. El chispazo, ¿no? Este era el de explosión, ¿a que sí? Sí, Y el de combustión realmente lo que hacía era que a través del aumento de presión dentro de la cámara de combustión, se aumentaba la presión, aumentaba la temperatura y luego se inyectaba el carburante y entonces se quemaba directamente. ¿Os acordáis de eso? sí. Ujú. Como el otro día. ¿Sí? Por lo Sí, tanto, am, dentro de los tipos de inyección, ¿vale? La forma de la cámara de compresión y algunas veces la cabeza del pistón son las diseñadas para favorecer la unión entre el aire y el carburante. Lo que a nosotros nos interesa, chicos, para que sea un consumo lo más bajo posible, es que se mezcle perfectamente el aire con el carburante. Cuanto mejor mezclado está ese aire con el carburante, mejor será la combustión o la explosión. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ujú. Vale. Por eso lo que nos interesa es que esos inyectores no inyecten un chorro de carburante. ¿Qué es lo que hacen los inyectores realmente? Eh, Dime, ¿Lo inyectan de Federico. forma pulverizada? ¿Eh? ¿Lo inyectan de forma pulverizada? Sí, lo que hacen es pulverizar el carburante. Al pulverizarlo, como si fuera un chichic de estos de que utilizamos para limpiar los cristales, Mm. al pulverizarlo, el carburante se mezcla fácilmente con el aire que está dentro y entonces lo que ocurre es que se quema mucho mejor y se aprovecha mucho mejor la energía química del carburante. ¿Vale? Vale. Sí. Ok, fijaros que dice aquí. En los diésel, cada cilindro tiene su inyector. ¿Lo veis? Es decir, son multipunto y la inyección puede ser continua, con la cual toda la cantidad de carburante se inyecta de una vez o discontinua en que la cantidad a inyectar llega al cilindro de forma intermitente con intervalos definidos. ¿Vale? ¿Por qué dice que la inyección es continua o multipunto o de un solo punto? Porque en los diésel, acordaros, cada cilindro tiene que tener su propio inyector. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues el ordenador lo que hace es que abre la salida del inyector en el momento preciso y la cantidad precisa. ¿Entendéis? Sí. Ujú. Vale. ¿Por qué es mejor la inyección directa? Porque, ¿os acordáis que os he dicho que se inyectaba directamente en la cámara de combustión? Entonces, ahí lo que conseguimos es que se queme totalmente o se combustione totalmente todo el carburante que inyectas. ¿Vale? Pero tiene un problema para que el coche sea inyección directa. ¿Sabes cuál es? No. La Mm. bomba inyectora, la bomba que se encarga de hacer esa inyección de carburante, tiene que ser de alta presión. Porque pensad que en la cámara de combustión la presión es brutal. Entonces, para conseguir inyectar el carburante ahí, esa bomba tiene que tener una fuerza brutal. ¿Lo entendéis ahora? Tienen que ser bombas de alta presión para que sea inyección directa. ¿Vale? Entiendo que es porque así lo que es el recorrido llega a todos los cilindros. A ver, vuelve a repetir, O Federico. sea, entiendo que a través de la bomba inyectora, que la presión es Sí. alta, porque ¿Eh? así llega con fluidez a todos los cilindros. Sí, lo que se hace actualmente, ¿sabéis qué es? Antiguamente había una bomba que se llamaba una bomba mecánica rotativa, que lo que hacía era inyectar en cada momento en un inyector distinto. Actualmente, lo que hay es una tubería común donde en esa tubería la bomba ya está manteniendo una presión constante, muy elevada. Entonces los inyectores son electrónicos y cuando el ordenador le manda la función de abrir es cuando inyecta. Pero la presión es continua para todos los inyectores. ¿Entendéis ahora? Antes la Ujú. inyección en un motor diésel se hacía de forma mecánica. La bomba giraba, era rotativa y cada momento inyectaban en un inyector distinto. Pero actualmente no. Actualmente hay una tubería común donde el carburante está a una elevadísima presión dentro de esta tubería y los cuatro inyectores, por ejemplo, si tiene cuatro cilindros, los cuatro inyectores se alimentan de esta tubería.
¿Entendéis? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, sí. O sea, es que en la publicidad se llamaba Common Rail. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Mm. Common Rail eran esos vehículos diésel que ya tenían una tubería común de alta presión. Entonces eran inyección directa. Y eran coches que tenían más potencia, eran más eficientes y consumían menos. Pero ya os digo, hoy en día la gran mayoría ya son inyección directa. Porque se ha conseguido tener bombas de inyección de presión muy elevada. Todo eso gracias a la electrónica, ¿eh? ¿Me entendéis? Ujú. Vale. ¿Sí? Inyección indirecta. La inyección en este caso no se realiza directamente en la cámara de compresión, sino en una cámara secundaria, desde donde se expande hacia la cámara principal. De los varios tipos que existen en la figura se representa la cámara de turbulencia. Lo que hace es, ¿veis? No sé si ¿veis el ratón mío? ¿Lo veis? Sí. Vale, pues esto sería una precámara, una cámara distinta a la de combustión. Entonces lo que se hace es inyectar el carburante aquí, hace una especie de turbulencia al quemarse con el aire y esa turbulencia lo que hace es un torbellino y empuja el pistón hacia abajo, ¿vale? Pero claro, esto, acordaros, este sistema es menos eficiente que el de inyección directa, ¿vale? Los de inyección directa son mucho más eficientes que los de indirecta. Yo creo que lo importante es que os quedéis con eso. Vale, o sea, en el de directa, el carburante va directo. A la cámara de combustión. Vale, O sea, tú inyectas directamente en la cámara de combustión. Cuando el pistón está en el punto muerto superior. Cuando el vale, pistón ha subido arriba, que ha hecho la Ah, compresión, pues tú directamente ya inyectas allí. Entonces el empuje es mucho mayor que si fuera inyección indirecta. ¿Vale? vale. ¿Hasta ahí lo habéis entendido o no? ujú. ¿Sí? Sí, más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Vale. Elementos del sistema de alimentación. Pues tenemos el circuito de alimentación de aire y el circuito de alimentación de carburante. ¿Qué es eso de la alimentación del aire? Pues muy importante. ¿Os acordáis que el otro día os dije que para que hubiera una combustión necesitábamos el comburente? El comburente es el oxígeno. ¿De dónde coge el motor el carburante? Pues del aire, ¿vale? Lo coge directamente de la atmósfera haciendo una succión. Si el motor es atmosférico. Si el motor está sobrealimentado, hay una turbina que lo que hace es que mete aire a una sobrepresión dentro del cilindro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de sobrealimentado? Que el motor tenga turbo. Si el motor tiene Mm. turbo, el aire que entra en los cilindros entra a una presión más alta que la atmosférica. ¿Por qué? Porque hay un ventilador que lo mete a presión. Si el motor es atmosférico que no tiene turbo, es directamente por la succión de los cilindros cuando bajan y suben. ¿Entendéis? Con turbo te refieres a turbocompresor. Turbocompresor. No. Ujú. Pero fijaros que os saldrá muchas veces lo de turbo alimentado. ¿Por qué? Porque realmente es una especie de ventilador que lo que hace es que da velocidad al aire para que entre más cantidad de aire en los cilindros. ¿Vale? Pregunta, ¿este ventilador de dónde coge la energía para poder entrar el aire a tanta velocidad normalmente? El turbocompresor. Esa pregunta es importante. ¿De dónde creéis que coge la energía ese ventilador del turbocompresor para conseguir meter más cantidad de aire en los cilindros? ¿Ni idea? ¿Nadie? No. No, Que ni puedo equivocarme. No, no pasa nada si somos cuatro gatos, ¿qué más da si nos equivocamos? ¿No? Imagino que desde alguna parte mecánica que pudiera haber energía mecánica, ¿no? Pero no sé, mío es... Mirad, Bueno, ese ventilador que es un turbocompresor, ¿vale? Está cogido a un eje, ¿vale? Y ese eje está solidariamente cogido a otra hélice, diríamos, ¿vale? Y por esa hélice es por donde salen los gases de escape. Entonces, gracias a la velocidad de salida de los gases de escape,
se consigue la velocidad de entrada del aire en el colector de admisión. Ah. O O sea, sea, aprovechamos la misma energía de la salida de los gases de escape para darle velocidad a los gases que entran en los cilindros antes de quemarse. Eso es lo que hace un turbocompresor. ¿Lo entendéis ahora? O sea, lo coge del tubo de escape. La velocidad. Vale. Ojo, la velocidad. ¿Por qué? Porque es realmente, ahora lo enseñaré, aquí tiene que estar esto. ¿qué es? Como una aspa. Sí, ahora lo veréis. Está en el sistema de alimentación, no lo han puesto aquí, lo del turbocompresor. Tiene que estar. Sí, sí, está. Indicadores, importancia, funcionamiento, sistema eléctrico. Esto ya es sistema eléctrico, ¿no? Esto es la alternadora, motor de arranque, climatización. Pues no aparece aquí lo del turbo. Sí, lo del turbo yo lo tengo apuntado aquí. A ver, está en el punto, después del punto uno que tienen ahí, o sea, está puesto sobre alimentación de motores, motor atmosférico. Mantenimiento, a ver, un Más para segundo. atrás, Después, más. sí, más. Sí, Ahí. pero. Es claro, el dibujo no lo veía el dibujo. Mirad, ¿os acordáis del eje que os he dicho que tiene? Que Sí. es un Mm, eje, ¿vale? Pues aquí está la turbina que coge el aire de la atmósfera. Entonces, claro, cuanto más gira, es como un ventilador. Más aire coge y más aire entra en los cilindros. Y está cogida solidariamente a otra turbina, que es por donde pasan los gases de escape, que luego van hacia el catalizador. ¿Qué ocurre? Que cuanto más rápido salen los gases de escape, más rápido gira esta también. Y más gases, claro. más aire entra en los cilindros. ¿Entendéis? Sí. ¿Qué problema tienen los turbocompresores? Que esto sería un círculo vicioso, porque cuanto más rápido vaya el motor, más revoluciones coja el motor, más rápido saldrán los gases de escape y más aire entra, entonces podría llegar un momento que llegara a petar, ¿a que sí? Mm, Por eso normalmente tienen una válvula liberadora de presión. Los ujú. turbocompresores suelen tener una válvula de presión. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una retención que los gases de escape pones, por ejemplo, vas en quinta y pones tercera, ¿qué suele hacer el motor cuando sueltas el embrague? Sube Claro, revolución. ¿Que sí? sí. Vale, ¿qué pasaría si no tuvieras esa válvula liberada de presión? Que cuando aprietas un poquito el acelerador, el coche saldría disparado. ¿Entendéis? Porque habría mucha presión aquí en el turbo. Entonces suelen tener una válvula liberadora de presión para que no pasen estas cosas. ¿Entendéis? Mm, Sí. Esto, chicos, este elemento es uno de los elementos que ha dado más protagonismo en los últimos 20 años a los motores diésel pequeños y también a los grandes. Pero hace 30 años, casi todas las personas particulares que se compraron un coche se compraron un coche de gasolina. ¿Por qué? Porque los motores diésel eran vehículos muy lentos. Eran vehículos que tenían que tener una cilindrada muy alta, 2500 cm3, 3000, y al final sacaban muy pocos caballos, ¿vale? Pero una vez que introdujeron el turbo en los motores diésel, consiguieron reducir la cilindrada de los motores y consiguieron sacar muchos más caballos. Entonces casi toda la población ya se fue a comprar un vehículo diésel y no un vehículo de gasolina. ¿Por qué se ha invertido ahora la situación otra vez? Y estamos otra vez en vehículos de gasolina. mm, Por el tema de la contaminación. Porque un motor diésel es más contaminante que un motor de gasolina. Y la Comunidad Europea penaliza a todos los fabricantes que utilizan motor diésel. Por eso todos los fabricantes están tirando en sus modelos a utilizar motores de gasolina o híbridos, ¿vale? ¿Lo habéis entendido hasta aquí más o menos? Sí, ¿Sí? no. ¿Eh? Vale, chicos, importante. Ese aire, ese aire que entra en los cilindros tiene que estar previamente filtrado por un filtro de aire, ¿eh? ¿Ok? Los automóviles ligeros suelen llevar uno de papel poroso, mm. que una vez que ya está sucio ni se limpia ni nada, se cambia y se pone uno nuevo.
¿vale? ¿Cada cuánto hay que cambiar el filtro de aire? Pues esto te lo indica el fabricante, normalmente, por los kilómetros. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si estáis acostumbrados a ir por lugares muy polvorientos, por ejemplo, vivís en una casa de campo y siempre tenéis que coger un camino muy polvoriento, lo tendréis que cambiar antes, ¿ok? Vale. ¿Dudas con lo del Ujú. filtro? Después hay otros filtros que son más eficientes, que son ya para vehículos industriales, que sí que normalmente están trabajando constantemente en lugares muy polvorientos. Y ya son filtros bañados en aceite. El aire lo que hace es pasar por rozar por este aceite, diríamos, y todas las partículas que están en suspensión se quedan depositadas en el aceite. ¿Qué se hace con estos filtros? Pues lo que se suele hacer es cambiar el aceite. ¿Entendéis? ¿Vale? O sea, el mismo aceite lo que hace es que retiene todas las partículas sucias que tiene suspensión en el aire. Entonces el aire que entra dentro del motor entra limpio. ¿Vale? Dudas con lo del filtro. El filtro es bastante sencillo, ¿no? Sí. Luego tenéis. Uy. Luego. Uy. No sé por qué me hace esto ahora. Y luego tenéis lo que es puesta en marcha el motor diésel. ¿Cómo funciona un motor diésel? A ver si os acordáis. La alta temperatura del aire es la que hace que combustione. Muy bien. Aprobado. Apúntalo, apúntalo. La apuntaré, la apuntaré. Ah, me la apunto. Lo que ocurre es que, sobre todo en invierno, cuando hace frío, cuando tú tienes que arrancar el motor mecánico a través del al motor de arranque, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Que las paredes del cilindro están tan frías que le cuesta mucho llegar a esa temperatura de 600 grados. Mm. Entonces, previamente, antes de empezar a darle motor de arranque, nosotros necesitamos que la cámara de combustión se caliente. ¿Y cómo se calienta? Pues con unos calentadores, que se las conoce vulgarmente como bujías de precalentamiento. Por eso un motor diésel, cuando tú le das al contacto, te suele salir en el tablero una resistencia de color amarillo, como si fuera un muelle. Pues en la mía, pues yo tenía una furgoneta diésel y ¿Sí? antigua. Y lo que hacía era, yo le daba el contacto, tenía que esperar a que la luz amarilla se apagara para poder encenderlo. Correcto. Cuando la luz amarilla se apaga, quiere decir que la cámara de combustión ya está precalentada. Entonces ya le puedes dar arranque. Sí, sí, porque si no, no ¿Entendéis? arrancaba. Claro. Y deciros una cosa, es súper importante que lleve estos precalentadores, sobre todo si es un vehículo de inyección indirecta, diésel. ¿Por qué? Porque acordaros que se inyectaba el carburante en una precámara para hacer Sí. una turbulencia. ¿Os acordáis de todo este Sí. rollo? Claro, ahí sí que es mucho más fácil que el diésel no llegue a combustionar si está fría, ¿vale? En un vehículo de Claro. inyección directa no es tan importante estas bujías de precalentamiento. ¿Me entendéis? ¿Sí? Pregunta, ¿estas bujías están conectadas en paralelo o en serie? Esta era una pregunta que salía en la DGT, en los exámenes de profe. ¿Qué creéis? Viendo el dibujo, en serie. Muy bien, pues muy bien resuelto, Frederic, porque están conectadas en serie, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos es hacemos pasar la energía por una y esta va en cadena recibiendo la energía a las demás. Normalmente cuando se cambian las bujías de precalentamiento se cambian las cuatro, aunque te falle solo una, porque están en serie, ¿lo entendéis? ¿Cómo Sí. sabremos que no funcionan las bujías de precalentamiento? A nivel de usuario, ¿eh? Como conductor. Hombre, si tarda más en ponerse, en llegar a la temperatura, cuando... Hombre, porque a nivel práctico notarás que en invierno cuesta mucho arrancar el coche, ¿vale? Cuesta mucho arrancar el coche. Y después también el fabricante te da un chivatillo para que te des cuenta. Cuando has arrancado el motor, te parpadea esa resistencia de color amarillo. O sea, con el motor arrancado esa resistencia tendría que estar apagada. Pues si tú ves que parpadea, quiere decir que alguna bujía de precalentamiento no funciona correctamente. Ya te está avisando. ¿Entendéis?
Sí. Vale, Y las bujías son, perdona, en lo que aparece en el dibujo 5, ¿verdad? Eso, esto, aquí, vale, 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 vale. esto. ¿Qué Sí. hace este capuchón? Pues lo que hace es calentarse. Es como si fuera una estufa eléctrica. Pasa corriente y esa corriente genera calor. Entonces lo que hace es calentar el aire que está en la precámara o en la cámara de combustión. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta de esto? No, ¿No? Sol, ¿tú qué tal? ¿Vas bien o no? Sí, en esto más o menos sí. Es Vale. Y Maribel también, que veo que también está por ahí. Puedes hablarnos por el chat si no tienes audio y vídeo. ¿Eh? Coméntanos si tienes alguna duda, Sí, ¿vale? sí, Ah, va bien por perfecto, ahora. perfecto. Muy bien. Nociones relativas a la sobrealimentación de motores, esto es lo que os he explicado antes, ¿vale? Normalmente, el turbocompresor es el sistema que os he explicado yo. Utiliza la salida de los gases de escape para poder entrar a sobrepresión los gases de admisión. ¿Esto lo habéis entendido, chicos, o no? Lo del turbocompresor. ¿Sí? ¿Veis? Lleva montada una turbina que recibe el empuje de los gases de escape y luego solidariamente tiene otra, ¿cómo se llama esto? Otra turbina, diríamos, que se le llama compresor. A una se le llama turbina y a la otra se le llama compresor. ¿Cuál es la turbina? La que utiliza, la que está dentro del sistema de escape. ¿Y el compresor dónde está? En el sistema de admisión. Pero acordaos que están solidarias, ¿eh? Una con la otra, cogidas. Por eso, si una gira 20.000 revoluciones, la del compresor también gira 20.000 revoluciones. ¿Entendéis? ¿Sí? Cuanto más aire podamos meter en la cámara de compresión, mejor se quemará el combustible. Mejor explosionará en caso de un vehículo de gasolina. ¿Entendéis? Importante, llega hasta 20.000 revoluciones por minuto, tanto la turbina como el compresor. ¿Qué problema tiene este eje que gira apoyado en una estructura metálica? ¿Qué problema creéis que puede tener? Pues muchas vibraciones y por lo Y, tanto y mucho roturas. desgaste, ¿verdad? Al girar tanta y sobre todo calentamiento. Entonces, es súper importante que el turbocompresor esté bien lubricado. O sea, que el sistema de lubricación del motor se tiene que encargar de llevarle aceite hasta el turbocompresor. ¿Entendéis? ujú. Hay una pregunta que les sale a los chavales del permiso B que te dice, ¿un motor de gasolina cuándo hay que iniciar la marcha? Y la respuesta dice inmediatamente después de arrancar el vehículo. Y en un motor diésel dice al cabo de unos segundos de arrancar el vehículo, de arrancar el motor. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar tiempo al sistema de lubricación que lleve el aceite que estará frío a todas estas partes móviles. ¿Entendéis? Sí. ¿Por qué en un motor diésel hay que esperar más que un motor de gasolina? Hmm, Pues por esto mismo, porque hay que esperar a que se lubrique bien, pero también esperar a que las bujías de calentamiento hagan su efecto, ¿no? no, porque las bujías de calentamiento solo hacen su efecto antes de arrancarlo. Ah, ¿Entiendes? vale. Por el tipo de aceite. En un motor diésel, el aceite suele ser un poco más viscoso que uno de gasolina. ¿Entendéis? Entonces, claro, cuesta más llegar a esas partes Ya. móviles. ¿Vale? ¿Se entiende? Hasta ahí lo habéis entendido, ¿no? Pero ¿por qué el aceite tiene que ser más viscoso? Para que. ¿Por qué es más viscoso? Por el tipo de funcionamiento de un motor diésel. Vale. ¿Entiendes? Sobre todo aquí cuando nos habla de esto, se entiende que habla de vehículos. Todo esto que estáis viendo vosotros, esta mecánica del automóvil, siempre hace referencia a vehículos diésel grandes.
no se refiere a vehículos diésel turismo, ¿me entendéis? Vale, vale, decía furgoneta y camiones y... Claro, entonces, claro, estos vehículos tienen un tipo de aceite un poquito más viscoso que un vehículo normal de gasolina, Vale. ¿vale? Refrigeración del turbocompresor. Normalmente el turbocompresor está colocado de tal manera que el aire que desplaza el vehículo en su movimiento incide directamente sobre él. ¿Os acordáis algunos vehículos que llevaban turbocompresor que en el capó tienen como una especie de abertura que los hace como más deportivos? ¿No? ¿No suena esto? El tipo de refrigeración suele ser deficiente, por lo que en algunos motores el turbocompresor se refrigera con líquido refrigerante. Pues no sé qué modelos deciros. Yo tuve un Nissan Terrano que en el capó tenía una abertura por donde le entraba el aire para refrigerar, diríamos, el aire que entraba en el motor. A ver, chicos, ¿os acordáis a cuántas revoluciones giraba el compresor Ha dicho movido por la máximo turbina? 20.000. 20.000. 2000 por minuto. 20.000. ¿Os acordáis que lo he 20.000, dicho? eso, perdón. 20.000 revoluciones. Claro, a esa velocidad os aseguro que el aire que coge de la atmósfera lo calienta, porque Claro. lo calienta, claro. A esa velocidad llega a calentar el aire. La pregunta es, ¿nos interesa que dentro del cilindro entre el aire tan caliente? No. ¿Por qué? Porque físicamente, cuanto más caliente está el estado gaseoso, aumenta de volumen. ¿Os acordáis de eso? Entonces, ¿qué pasará? Que te entrará menos cantidad de oxígeno. O sea que a nosotros nos interesa que ese aire que mete el compresor dentro de los cilindros se enfríe de alguna manera. ¿Y cómo se enfría? Con un elemento que se llama intercooler, que es un radiador que está refrigerado por el mismo sistema de refrigeración del vehículo, que lo que hace es que se enfría ese aire, ¿vale? Yo tenía un amigo que competía en rallies y tenía un R5 Turbo. ¿Os suena el R5 Turbo? Que se conocía también como GT Turbo, ¿no? Joder, qué majos Vale. sois, chicos. ¿Pues no suena esto? ¿Este tipo de vehículos? ¿No? Vale, pues él, cuando tenía que hacer tramos de competición, llevaba bolsas de hielo y los ponía encima del intercooler, del radiador del turbo, para enfriar todavía más el intercooler y que el aire todavía entrara más frío en los cilindros. Cuanto más frío entra el aire, por eso un coche funciona mejor en invierno que no en verano. Porque en verano la admisión del aire entra menos cantidad de oxígeno. ¿Vale? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí. más o menos. Vale, lo del intercooler es esto, ¿eh? Realmente es un radiador que lo que hace es que enfría el aire que va a entrar en los cilindros para que pueda entrar más cantidad de oxígeno. ¿Vale? Bueno, y después ya tenemos el circuito de alimentación del carburante, que ya tenemos un circuito de baja presión y un circuito de alta presión. Muy fácil, os lo voy a explicar. El de baja presión, ¿sabéis cuál es su función? Coger el carburante que está en el depósito y por tuberías llevarlos hasta la bomba de alta presión. Su función solo es esa. Cojo el carburante que está en el depósito y lo traslado hasta la bomba de alta presión. ¿Bien? ¿Dudas? Vale. Bomba de alta presión, ¿te refieres a la de inyección? Claro, la bomba inyectora. En el circuito de alta presión, la protagonista es la bomba inyectora de alta presión. ¿Vale? Sí. ¿Qué nos Sí. encontramos en el circuito de baja presión? Pues lógicamente está el depósito de carburante, donde vosotros lo llenáis cuando vais a la gasolinera, ¿sí? Tenemos la bomba de alimentación. ¿Qué hace la bomba de alimentación? Pues succiona ese depósito, perdón, ese combustible que está en el depósito y lo traslada hasta el circuito de alta presión, ¿vale? Luego tenemos los filtros de carburante, que tenemos uno propiamente dentro del mismo depósito, que suele ser de malla,
para que las impurezas grandes ya no las succione. ¿Entendéis? ¿Sí? Uno que está ya sumergido en el propio depósito. Y después hay un segundo filtro que lo que hace es filtrar el carburante todavía más fino para que cuando llegue la bomba inyectora no haya ninguna partícula que la pueda estropear, ni a la bomba ni a los inyectores. ¿Entendéis, chicos? Sí. Recomendaciones. Si vosotros no queréis tener problemas en los sistemas de inyección ni en el sistema de alimentación de vuestro vehículo, os recomiendo siempre que pongáis combustible de buena calidad. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros sabéis que hay gasolinas que son low cost, ¿cierto? Eso te iba a decir, digo, no ir a low cost. Claro. ¿Por qué? Porque la ley permite a las refinerías de combustible, ¿vale? Mezclar esa parte de combustible con agua. ¿Tú sabíais eso? No. Entonces, esas low cost, normalmente el carburante es de una peor calidad que las gasolineras de toda la vida, convencionales de toda la vida. ¿Vale? Aún así, deciros que el combustible que suele llegar a las islas es de peor calidad que el que tienen en la península ibérica. ¿Por qué? Porque como lo trasladan en barcos hacia la isla, ¿vale? Ya en las mismas depósitos de los barcos, ahí ya se contamina ese combustible. ¿Entendéis? Vale. Sí. ¿Vale? Otra recomendación. Cuando veáis que está el camión del carburante que está llenando los depósitos, os recomiendo que no repostéis allí. ¿Por qué? Sí. Porque remueve todo el combustible que están en las fosas que tienen ellos debajo de la gasolinera. ¿Entendéis? Esto es otra recomendación que os doy. Y última recomendación, la más importante. No os acostumbréis a ir con el vehículo en reserva. ¿Por qué? Porque al ir con reserva lo que estás haciendo es que el nivel de carburante baja, 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 hasta que la succión se hace del carburante que ya está en la superficie prácticamente. Y ahí es donde están depositadas todas las partículas en suspensión, en la parte de arriba. Entonces os recomiendo que no os acostumbréis a hacer eso. ¿Por qué? Porque estáis haciendo que entren más partículas sucias hacia el sistema de alimentación. Vale. ¿Entendéis? Más o menos. Sí, una pregunta. Dime. ¿Por qué? Yo lo he notado, por ejemplo, con mi coche. ¿Por qué cuando tú le vas repostando a lo mejor 20 notas que el carburante se gasta mucho más que si le lleno el depósito entero? Hostia, esto no lo sé, porque yo siempre Vale, lo lleno pues, entero. vale, vale. Yo no digo, a lo mejor hay alguna razón, porque yo lo noto bastante. Digo, a lo mejor hay alguna Tú razón por piensa el una que. cosa, que cuando estás repostando, sobre todo si repostas gasolina, siempre hay una parte de esa gasolina que tú estás pagando que se evapora. Porque sabéis que la gasolina es muy volátil. Sí, Entonces, claro, si en vez de repostar una vez que llenas todo el depósito, vas repostando de 20 en 20, estás haciendo que se evapore más gasolina. vale. ¿Entendéis? Ujú. O sea, Sí. lo suyo sería casi llenar del todo el depósito. También os digo una cosa, cuanto más peso le pongas al Ah, vehículo, más tienes que mover, más peso tienes que mover. O sea que el llenar el depósito tampoco eficientemente no podemos decir que sea mm, eficiente porque estás llevando más peso. Vale. O sea, lo suyo sería llenarlo hasta la mitad, más o menos, ¿eh? Pero vamos, ya estamos hilando muy fino. Yo Ya, cuando voy al depósito, ya por el tiempo de perder tiempo de ir a la gasolinera, yo lo que hago es directamente lo lleno. ya, no, es que por eso, por no pararte 20 veces a la semana. Ahí está. Me penaliza más el tiempo que pierdo que lo que pueda ganar en ahorrarme unas pelillas del carburante. Sí, lo más importante es la forma de conducir para ahorrar carburante, chicos. Ir circulando siempre junto al par motor, que esto el par motor lo habéis visto en las curvas, ¿a que sí?
par motor. Eso está aquí Sí, pero, en el Sí, tema de sí, sí. mecánica. pero lo de las curvas, eso no, Creo que está en el no, tema uno. no sé a qué te Las refieres cur- con las curvas. bueno, pues Ah, está vale. Vale. el consumo específico, Sí. el consumo medio Mm, y la curva de par motor y potencia máxima. ¿Os suena ahora? mm. A Friedrich sí, ¿y a los demás? És que no li posava imatge a la curva, no, no sabia exactament a què te referies. Fernando, ¿tú? No, No. no. ¿Y las chicas? Sí, el par motor salía en una pregunta del test. Vale. El par motor realmente es el momento en que el motor hace su máximo empuje sobre el cigüeñal. Vale, Sí, sí. las bielas hacen su máximo empuje, la máxima fuerza sobre el cigüeñal. Y hay gente que pensaría que eso es cuando voy a las revoluciones máximas del motor, pero todo lo contrario. Para ir al máximo empuje sobre el cigüeñal tengo que ir más o menos a la mitad de las revoluciones máximas del vehículo. O sea, si mi vehículo puede alcanzar 5.000 revoluciones como máximo, el par motor estaría sobre 2.500. ¿Por qué os explico esto del par motor? Porque si vosotros os acostumbráis a circular con cualquier marcha de vuestro vehículo, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, o la quinta o la sexta, rondando esas revoluciones medias, que serían 2.500, en ese caso que fueran 5.000, es donde vais a consumir menos carburante. Me suena que hay como una pregunta en el permiso B sobre las revoluciones que te aconsejaban hacer el cambio de marcha sobre las 2300 revoluciones o así. Si es un vehículo gasolina, entre las 2.000 y 2.500. Y si es un vehículo Mm. diésel, entre las 1.500 y 2.000. ¿Por qué un vehículo diésel menos? Porque no alcanzan tantas revoluciones como los de gasolina. ¿Os acordáis que os he dicho que eran vehículos motores más lentos? Sí. Que el aceite era un poquito más viscoso. ¿Os acordáis de todo esto? Eh, Es por eso. ¿Ok? Sí. En las preguntas del CAP también entra mucho par motor. Sí, entra muchísimo para el motor, el consumo Eh, específico, el consumo medio. exacto. Y potencia máxima de un motor, que esto ya se mide en caballos de vapor o en kilovatios, normalmente. Eso se alcanza a un régimen de revoluciones próximo, no llega, pero próximo a las máximas revoluciones que puede alcanzar el motor. O sea, un poquito antes de llegar a las revoluciones máximas del motor es donde alcanzas la potencia máxima. Acordaos que para alcanzar la potencia máxima, estamos hablando de los caballos máximos que puede sacar un motor, tienes que ir con la mariposa, perdón, mariposa gases no por no carburador, pero con el pedal del acelerador apretado al máximo, ¿vale? Y con la marcha más larga, O ¿no? no, ¿Entiendo? no, con No. cualquier marcha, ¿se entiende? Porque el desarrollo de la velocidad depende de las marchas, pero no la potencia del motor. No. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Vale, aquí tenéis el circuito de alta presión, ¿os acordáis? Antes del carburante entrar en el circuito de alta presión, tenemos aquí un doble filtro que filtra todavía mejor el carburante, ¿vale? Entonces, una vez que ese carburante ha pasado por ese doble filtro, que ya está muy, muy bien filtrado, entra en la bomba inyectora. ¿Y la bomba inyectora qué hace? Pues le da una sobrepresión al carburante. Entonces, el carburante está en cada una de estas tuberías esperando a que el inyector se abra. Antiguamente, la misma fuerza del carburante, la presión, hacía que el inyector se abriera porque tenían un muelle, vencía la fuerza del muelle y inyectaba. Estos eran inyectores mecánicos, antiguos. Actualmente todo se hace de forma electrónica. Quien decide abrir o cerrar el inyector es la centralita del vehículo. ¿Me entendéis? ujú. ¿Sí? Fijaros que el carburante debe inyectarse a una presión de entre 500.000 y 2 millones de HPA, una dosificación con la mayor exactitud. Ah, y eso es súper importante. El carburante se tiene que inyectar en el momento preciso, porque si se inyecta antes o después, ya hace que el vehículo no funcione correctamente. ¿Entendéis? ¿Sí?
Perdería potencia, Claro, ¿verdad? claro, perdería potencia seguro. Y además que escucharías que el ruido del motor no es normal, Mm, ¿vale? vale. Bomba, inyección, canalizaciones, inyectores. ¿Ves aquí que os pone sistema mecánico? ¿Vale? Porque entiende que es una bomba de inyección rotativa que lo que hace es inyectar de forma mecánica. ¿Mm? Bomba de inyección, mira, posee un árbol de levas propio y un elemento de bomba por cada cilindro. Esto es la bomba lineal, la antigua, la que lo que llevan los vehículos industriales. ¿Ves cómo todo el rato hace referencia a vehículos grandes? El Ujú. libro, ¿vale? La regulación del caudal se efectúa con una cremallera. Es lo que esa cremallera, ¿sabéis quién la mueve? El pedal del acelerador. O sea, el conductor apretando más el acelerador o quitando menos hace que el inyector inyecte más o menos. ¿Entendéis? A través del pedal del acelerador. El árbol de levas, accionado por el motor, controla los procesos de inyección en cada inyector. ¿Veis? En la imagen aquí, esta bomba es la lineal, no es la rotativa. ¿Mm? Para vehículos industriales. Los motores diésel pequeñitos llevan rotativa, que es una bomba mucho más pequeña. Pero deciros, importante, que todo esto está obsoleto, no, lo siguiente, porque ya todo se hace de forma electrónica. ¿Entendéis? ¿Vale? Tanto vehículos industriales como vehículos ligeros. ¿Vale? Esto es interesante. La bomba de inyección dispone de un regulador de velocidad. ¿Qué es eso del regulador de velocidad? Tiene un regulador de inercia que cuando nota que los pistones van demasiado rápido, ¿vale? Automáticamente quita el caudal de entrada de combustible por la inercia de los cilindros. ¿Entendéis? ¿Vosotros habéis visto alguna vez que cuando aceleran un coche hace que hace como unas explosiones raras por el tubo de escape? Sí. Esto es gracias al regulador de velocidad. Si los vehículos no llevaran en la bomba inyectora ese regulador de velocidad, el motor petaría. Por la inercia llegaría un momento que los pistones chocarían contra las válvulas, con las cabezas de las válvulas. ¿Entendéis? Y tiene este sistema de seguridad que por mucho que aceleres, llega un momento que el regulador de velocidad no deja inyectar carburante. Y entonces cuando hace pa, 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 ya hace ese ruido. Claro, ¿Eh? cuando hace este ruido, entiendo, claro, como dices, no inyecta carburante, Y por lo entonces tanto que cuando hace esos expulsa pedos. aire, ¿Eh? ¿Cómo? o sea, expulsa el aire, ¿no? No, no es que expulse el aire, es que hace falsas explosiones. No llega a explosionar. Por eso hace ese ruido. ¿Eh? Vale. De todas formas, aunque tenga este sistema de seguridad para que no te cargues ninguna válvula ni ningún pistón y tal, si siempre llevas al límite un motor de estos, claro, lo estás desgastando prematuramente. ¿Lo entendéis, no? No estás haciendo un buen uso del vehículo, además que estás haciendo que el consumo instantáneo aumente de forma brutal. ¿Entendéis? ¿Vale? Inyector. Este es el último elemento del circuito. Su misión es introducir el carburante que le llega a gran presión en el interior de la cámara de compresión del motor. Tanto la bomba de inyección como los inyectores tienen una tubería de retorno para el carburante sobrante. Esto es interesante porque, claro, todo lo que no se ha inyectado se podría perder. Para que no se pierda, se vuelve otra vez para volver a ser inyectado otra vez dentro de la tubería. ¿Vale? El sistema regulado electrónicamente, que esto es lo que se está utilizando actualmente, pues está compuesto de los siguientes elementos. Una bomba de alta presión, ¿os acordáis del Common Rail? Una tubería común de alta presión que os he dicho antes. Pues ese es este. Una unidad de control, esto es el ordenador, con sus sensores, las canalizaciones y los inyectores electrónicos. ¿Vale? ¿Dudas? Eh, Creo que más o menos queda claro, ¿no? Lo de bomba, inyección mecánica, inyección electrónica. ¿Sí? Sí, más o menos sí. ¿Veis lo del Common Rail que os estaba explicando? Que sale aquí.
Sistema Common Rail. En este sistema se genera la presión de inyección independientemente del número de revoluciones del motor y del caudal de inyección. ¿Por qué? Porque ya se hace que la bomba arrastrada por el cigüeñal genera una alta presión de inyección constante y la manda a una tubería de distribución común. Por eso se llama Common Rail, porque es distribución común. En inglés, Common Rail. ¿Vale? Esta presión es la misma en todos los inyectores y a cualquier régimen de giro, ya que está controlada por el regulador de presión. Como el carburante está a la presión necesaria en cada uno de los inyectores, son estos los que, dotados de una válvula electromagnética, determinan el comienzo de la inyección y la duración de la misma. Por mucho que el conductor tenga pisado el acelerador a tope, si el ordenador detecta que el carburante que se inyecta realmente no se va a quemar porque falta oxígeno, ya no lo va a inyectar. Esto está súper bien, porque, por ejemplo, vosotros habéis visto muchas veces cuando subes una pendiente que el coche va con una marcha larga, le pisas el acelerador a tope y parece que el coche no pilla, que sí. Sí, sí, no tira, no tira. Pues ahí en ese momento está trabajando el ordenador porque está diciendo, por mucho que tú me pises el acelerador, yo no puedo inyectar más carburante porque me falta oxígeno. ¿Entendéis? Entonces reduces una marcha y ya sí que tira. Ahí ya coge más, porque ya puede desarrollar más velocidad el cigüeñal, ¿entendéis? Vale, ¿Vale? Pero en ese momento que tú le pises el pedal de acelerador, pues, no te preocupes porque realmente estará consumiendo lo que determine el ordenador, no lo que le estás mandando tú con el pie. ¿Se entiende ahora, chicos? vale, 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 vale. ¿Sí? Mm. Bueno, ¿dudas de esto del Common Rail? ¿Ha quedado claro el Common Rail? Sí, más o menos. Sí. O sea, independientemente del giro que dé el motor, las revoluciones, la presión en el Common Rail siempre es constante. ¿Vale? Y la inyección en los cilindros está determinada por la UEC, la unidad electrónica de control. ¿Vale? Mantenimiento. Siguiendo el programa de mantenimiento realizado por el fabricante, en el circuito de alimentación del aire no se producirán averías. Estas pueden ser debidas a fugas de aire detectables en el silbido característico que se producen o a que el filtro de aire está sucio. ¿Cómo sé yo que el sistema de alimentación no está funcionando correctamente? Por ejemplo, ¿qué ocurre si el humo que sale por el tubo de escape es excesivamente negro? Sí, vale, hay pérdida de carburante. Mm, pero ¿qué significado tiene, Frederick, que sea negro el tubo de escape, el humo del tubo de escape? Que no se está combustiendo de la forma idónea. Correcto, que la combustión no es correcta y que la mezcla es demasiado rica. ¿Entendéis este concepto, que la mezcla es demasiado rica? Demasiado rica en oxígeno, No, Que tiene más el carburante. carburante. que tiene demasiado combustible. Si es rica en oxígeno, ¿vale? No saldría negro el humo. Sería blanco. Bueno, sería normal. Blanco normalmente es cuando está combustionando líquido refrigerante, Vale. porque realmente es vapor de agua, el blanco. O que el motor está frío en invierno, eso también es normal, ¿eh? Cuando tú arrancas un motor en invierno sale el humo blanco. ¿Por qué? Porque todo el agua que se había condensado dentro del sistema de escape está saliendo en forma de vapor. Pero acordaros, cuando es negro, es que tiene demasiado carburante. O sea, que es pobre en oxígeno. ¿Lo entendéis así? Vale, vale. O sea, está ¿Vale? quemando más carburante que oxígeno. Claro. Entonces, ¿a qué puede ser debido esto? Pues normalmente suele ser debido a que el filtro de aire está sucio, Vale. porque me está faltando aire para poder combustionar correctamente. ¿Sí? O que el sistema de inyección está funcionando incorrectamente, está inyectando demasiado carburante. También podría ser. Fijaros que dice aquí, cuando un sistema de inyección está regulado electrónicamente, puede ocurrir que algún sensor no funcione bien y provoque un mal ajuste del carburante que se inyecta. ¿Vale?
Conductor debe Una ser... cosa, ¿y Dime. el filtro de polen? El filtro de polen realmente nada tiene que ver con el sistema de alimentación, porque es un Vale, filtro que tenemos, normalmente suele estar colocado dentro del habitáculo, normalmente los fabricantes lo ponen por detrás de la guantera. O sea, para cambiar el filtro de polen muchas veces te tienen que quitar la guantera, ¿vale? vale. Y esto lo que hace es que filtra el aire que entra a través del sistema de ventilación del habitáculo, a través del aire acondicionado climatizador, Ah, vale, vale. ¿vale? Mm, Si vosotros veis que cuando le dais a la velocidad máxima del ventilador en vuestro coche, tira muy poco aire o no es lo suficientemente frío, una de las causas es que el filtro de polen está sucio y no deja pasar aire, Vale. ¿vale? Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno. Más o menos va quedando algo claro, pero no. Sí, más o menos sí, después ponerse a estudiar y ya está, pero bueno, por lo menos los Luego sigue conceptos haciendo los vamos tests. clarificando un poco. Y lo que podéis hacer también, chicos, a través de, vosotros sabéis que me podéis mandar preguntas a A través través de la plataforma. del campo, de la plataforma, Ujú. pues me mandáis las dudas. Si tenéis alguna pregunta que no entendáis, me hacéis un pantallazo, me lo mandáis por correo. Tenéis mi correo electrónico, también está ahí, Vale, ¿vale? Y yo voy resolviendo las dudas que tengáis. O si queréis, me lo mandáis directamente por WhatsApp, ¿vale? No vale, sé, vale. no sé si tenéis mi número o no, lo pongo aquí ahora. Lo pongo en el chat, ¿vale? Vale, 650 45 86 03. ¿Vale? Me lo pasáis por aquí, me hacéis una foto de la... Mira, si me hacéis una foto de la pregunta con el móvil, me la mandáis y os paso un audio y lo explico. ¿Os parece? vale, sí. Que yo creo que será lo más fácil y lo más, cuando estéis en casa, que es cuando os van a salir las dudas, pues ahí lo resolvemos. ¿Vale? Bueno, aquí nos dice nociones generales de algunos tipos de carburante. Bueno, la gasolina ya sabemos lo que es. ¿Vale? ¿Cuál es el que tiene el poder calorífico más alto? ¿La gasolina o el gasóleo? Ahora os he matado con esta Gasoil. pregunta, Bueno, Gasolina. diésel, ¿no? No, el gasóleo. ¿Vale? ¿Qué es el poder calorífico? La capacidad de generar más calor por gramos de combustible. ¿Qué combustible puede generar más calor? El gasoil. Sí que es verdad que el gasoil le cuesta más combustionar, ¿a qué sí? Vosotros sabéis que una garrafa de gasolina es muy peligrosa, porque la gasolina es muy volátil, incluso a temperatura ambiente. Cualquier chispa puede provocar que eso se prenda o que reviente la garrafa. En cambio, el gasoil es un poco más seguro en ese aspecto. Para que el gasoil arda, tienes que calentarlo previamente con una llama. ¿Se entiende? Pero sí que es verdad que tiene un poder calorífico mucho más elevado el gasóleo que no la gasolina. Por eso los motores diésel son más eficientes que los de gasolina. Porque el poder calorífico del combustible del diésel es más eficiente que la gasolina. ¿Lo entendéis hasta aquí, chicos? ¿Pero Mm. eficiente en qué sentido? Eficiente quiere decir que puedo recorrer más kilómetros por litro que consumas. Vale, ok. Así de fácil. O sea, un motor diésel siempre va a ser más eficiente. ¿Qué problema que tenemos actual? Lo que os he dicho ahora, que la Comunidad Europea le ha plantado cara al motor diésel. ¿Por qué? Porque es verdad que contamina más que un motor de gasolina. Vale, vale. Actualmente sí. Yo creía que era al revés, que un motor de gasolina. Antiguamente era así. Cuando los motores eran de carburador, ¿os acordáis? Sí, Los de gasolina contaminaban más porque generaban mucho monóxido de carbono. Y sabéis que el monóxido de carbono es un gas venenoso. Ahora, hace 2 o 3 días, una familia entera de marroquí se murió por una mala combustión de una estufa, no sé de qué. Esto es porque generó monóxido de carbono. igual. Claro. Esto pasa cada año en invierno, ¿eh? O sea, tú lo que no puedes tener es, en un lugar cerrado, calentarte con un elemento que quema el aire para poder generar calor. Un calentador de estos que van con llama de toda la vida, una estufa de estas de butano que van con llama. Esto, chicos,
no se os ocurra nunca encerraros en un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque estos, si hace una mala combustión, está generando monóxido de carbono. El monóxido de carbono es veneno para nosotros. Nosotros y todos los mamíferos nos morimos. Esto se le conoce como la muerte dulce. ¿Os suena? Sí. Ujú. Porque te quedas dormido y ya no despiertas. ¿Vale? Actualmente los de gasolina, gracias al catalizador, ya no generan ese monóxido de carbono que generaban antes. ¿Entendéis? Por eso un motor de gasolina es menos contaminante que un motor diésel. Vale. Porque genera también menos CO2 que un motor diésel. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre la gasolina 95 y 98? Perdón, Etanol. perdón, muy importante. Antiguamente la gasolina tenía plomo. Ah, Claro, ah. Y sabéis que el plomo es Sí. cancerígeno. Por eso antes los... Me suena haber visto las ¿El gasolineras qué? sin plomo o algo así. Sí, todas Me son suena sin haber plomo visto. ahora. Porque desde hace años en Europa y creo que en toda Norteamérica está prohibido vender gasolina con plomo. ¿Vale? ¿Qué hacían con el plomo dentro ¿Por qué le metían este aditivo de plomo? Interesante esa pregunta. Porque con Imagino el que plomo conseguían que la gasolina pudiera alcanzar un nivel de compresión más elevado sin que se detonara por sí misma. ¿Os acordáis que cuando comprimimos la gasolina realmente alcanza temperatura y puede llegar a detonar si la chispa? sí, Pues con el plomo conseguían esto. vale. Pero ahora han metido otros aditivos que hacen lo mismo sin ser cancerígeno. ¿Entendéis? Vale. ¿Qué diferencia hay entre el 95 y el 98? Pues muy fácil. La 98 se puede comprimir más que la 95. Se puede utilizar en motores de una compresión más alta que la del 95. Normalmente los motores de gran potencia, el fabricante te dice que utilices 98. ¿Por qué? Porque suelen funcionar a un nivel de compresión más elevado. ¿Sabes qué es la compresión o no? La diferencia que hay entre la cámara antes de que el pistón suba, una vez que el pistón está arriba. Eso es la cámara de compresión. Vale, sí. Cuanto más comprime, más relación de compresión tiene ese motor. Pero claro, para poder comprimir tanto, esa gasolina no tiene que detonar antes de hora, porque si me detona antes de que salte la chispa y el motor no va a funcionar bien. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? Y ahora os hago otra pregunta relacionada con esto. ¿Por qué un motor diésel siempre tiene una relación de compresión mucho más alta que uno de gasolina? Hmm, vale, esto era porque... Ay, lo explicaste, me acuerdo. A ver, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? vale. Esto es porque necesita... ay, uy. Está algo relacionado con el aire. Sí, porque en un motor Eh, diésel, cuando el pistón sube para arriba, que hace el tiempo de compresión, solo hay aire allí. Entonces, da igual lo que se comprima, ¿no? Nunca va a detonar, porque no hay combustible todavía. claro, El combustible se inyecta cuando el pistón está casi casi arriba. ¿Lo entendéis? En cambio, en un motor de gasolina, cuando comprimes, ya está la mezcla hecha. Entonces, si no es comprimes, necesario. si comprimes demasiado, te puede detonar antes de que salte la chispa. ¿Entendéis? Vale. ¿Vale? Biodiesel, ¿qué es eso del biodiesel? Pues es diésel que se genera a través del cereal. Son aceite de girasol, eso Sí. es el biodiesel. ¿Qué pasa? Que en principio creyeron que eso sería la solución al diésel, ¿vale? Pero lo que no pensaron es que para poder generar esa cantidad de biodiesel, la cantidad de cereal que tienen que sembrar en el mundo, ¿entendéis? Y ahí ya se dieron cuenta de que eso no era eficiente, porque solo el generar ese cereal, recogerlo y generar biodiesel, al final lo que contaminas es peor que si lo sacas del diésel. ¿Me entendéis?
¿vale? Son biocombustible líquido que se obtiene a partir de aceites vegetales, ¿lo veis? O grasas animales, normalmente vegetales que suele ser de cereal, o con o sin uso previo, mediante procesos industriales, y que se aplica a la preparación de sustitutos totales o parciales de gasóleo obtenido del petróleo. El biodiesel puede mezclarse con gasóleo procedente del refinado de petróleo. El gasóleo realmente es una refinación del petróleo, ¿eh? Se utiliza denominaciones según el porcentaje de volumen de biodiesel y la mezcla. De todas formas, tenéis que saber que Repsol, no sé si ya lo ha puesto en funcionamiento en todas las gasolineras, pero casi, ha sacado un diésel que es totalmente sintético. O sea, un gasóleo que no, en principio, no proviene del petróleo, de la materia prima del petróleo. Lo hacen totalmente sintético. ¿Os acordáis que hay aceites que son minerales y hay otros que son sintéticos? Sí, claro. Pues Para lo el coche, mismo. o sea, el aceite de motor. Claro, pues lo mismo. Y el mejor, contamina menos Es mucho menos contaminante que el diésel normal, que el gasoil normal. ¿Es igual de eficiente? Sí, más, incluso puede ser más eficiente. Lo que pasa es que creo que de momento no está prácticamente en ninguna gasolinera este nuevo diésel sintético, Creo que ¿vale? será más caro, imagino. No sé cómo será eso, supongo. Sí, no sé cómo funcionará, ¿vale? Es una de las soluciones que quieren sacar las petroleras para el tema del requisito. Sabes que ahora estamos en el Euro 6 porque se dio de plazo, se alargó el plazo para el Euro 7. Y claro, cuando lleguemos al Euro 7 hay muchos vehículos diésel que ya no podrán funcionar porque lo que te permiten de CO2 que puede el motor echar a la atmósfera es mucho menor. Entonces creen que con este nuevo diésel sintético se podrá llegar a esos valores que pide la Comunidad Europea para el Euro 7, ¿vale? Deciros que el Euro 7 creo que se aplazó, lo dijeron el otro día estuve en una convención, creo que entrará en vigor dentro de 1 o 2 años el Euro 7. ¿Sabes qué es eso de los euros, no? Euro 1, Euro 2. Ahora estamos en el Euro 6. Es decir, todos los vehículos diésel y gasolina que se fabrican en Europa y se venden en Europa tienen que cumplir estos requisitos de contaminación. Si no Vale. los cumples, Europa no te deja comercializar este vehículo en Europa, la Comunidad Europea. Ya no te lo deja entrar. ¿Lo entendéis? Y hace ya como 1 año y medio que tendría que haber entrado en vigor el Euro 7. Pero como prácticamente ningún fabricante lo cumplía, lo aplazaron. No. ¿Vale? Claro, pero esto se aplicaría solamente a los vehículos nuevos, entiendo, ¿no? Para los A los de nueva fabricantes. matriculación, claro. Vale, vale. Y después de ahí viene lo de las tarjetas las pegatinas estas de Distintivos medioambiental, el distintivo atmosféricos. medioambiental, ¿vale? Que tenéis tipo B, que serían los Ujú. más antiguos, tipo C, que serían gasolina y diésel modernos, y luego ya tendríais los ecos y los de cero emisiones. También hay un distintivo tipo A, pero ya no se ha hecho ni la pegatina. Estos son vehículos muy antiguos. Pensad que los de tipo B y tipo A en las zonas de bajas de emisiones de las ciudades ya no pueden entrar. Ujú. Y paulatinamente las ciudades cada vez van a ampliar esas zonas de baja de emisiones. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Madrid, con un tipo C, en la zona de bajas emisiones no puedes entrar, ¿eh? C. Sí. O sea, los vehículos diésel y gasolina modernos no puedes entrar. Tiene que ser eco o cero emisiones. Oh, ¿Vale? Lo sé porque fuimos de viaje a, fuimos a Madrid a buscar una furgoneta, una Volkswagen, era nueva, diésel, pero era C, etiqueta de medioambiental C. Entonces, yo antes nos hospedábamos en un hotel que estaba ahí en Calle Sol, ahí muy cerquita, y yo antes de entrar con la furgoneta ahí, averigüé para ir al parking del hotel a ver si podíamos entrar o no con la furgoneta. Y el del hotel nos dijo que sí, que si ibas a un parking público, ahí sí que te dejaban entrar.
¿vale? Pero si era para circular por ahí a recoger a alguien, con estos vehículos no puedes entrar, ¿vale? Vale. Y sabéis que en Palma ya se ha puesto en vigor la zona de baja emisiones, ¿eh? Mm. Sí, Ya meterse. sí, y toda la zona desde avenidas para adentro, hacia, diríamos, hacia el sindicato y todo eso es zona de bajas emisiones. Pensa que el 2026, ya este año, creo que solo podrán entrar los de tipo C, eco y cero emisiones. 2027 solo eco y cero emisiones. ¿Vale? Esto en enero, ¿eh? Ok. Mm. Cuidado que son 200 euros, creo, de multa, ¿eh? O si entráis en esa zona y no lleváis la pegatina, también es multa, ¿eh? Aunque sea un tipo C o un tipo eco o cero emisiones. Estáis obligados a llevar la pegatina. ¿Ok? Vale, sistema de escape. Mira, chicos, esto es lo que en la última década se ha complicado estrepitosamente. Porque antiguamente un sistema de escape simplemente era desde los colectores de escape, es decir, desde cada cilindro salía un tubo que venía directamente desde la válvula de escape. Entonces todos los gases que se producían a través de la combustión salían por esos tubos, se unían en un tubo central común y ahí esos gases salían a la atmósfera. Pero claro, esto es muy contaminante. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han ido metiendo elementos para que todos estos gases cada vez sean menos contaminantes. ¿Se entiende? Sí. Aquí dice, el sistema de escape es el conjunto de órganos que se encarga de recoger los gases producto de la combustión a la salida de los cilindros, conduciéndolos al exterior de tal manera que no perjudiquen ni a las personas ni al medio ambiente. Trrrrrm. ¿Vale? De esto se deduce que el sistema de escape tiene tres funciones principales. Primero, evacuar los gases. Segundo, contaminar lo menos posible. Y tercero, reducir la toxicidad y la válvula EGR. ¿Sabes qué es la válvula EGR? La que normalmente tienes que cambiar cuando el vehículo ya es un poquito viejo. Porque se suele llenar de carbonilla y entonces el coche empieza a fallar. ¿Vale? Utilizando catalizadores, válvulas GR, etcétera. ¿Vale? Colector de escape, ¿os ha quedado claro que era? Es la que, si, por ejemplo, si tiene cuatro cilindros, el motor, pues habrá cuatro tubos de salida. Y por esos cuatro tubos saldrán los gases de escape. Y se Vale. unirán en un tubo central. ¿Vale? Tubo de escape va unido al colector, lo veis, ese tubo central, mediante tornillos y junta estanquedad. Y fijando a los bajos del vehículo de manera elástica, a través de silent blocks. ¿Y qué hace? Lleva al exterior. Es un montaje, ¿qué pone aquí? Es un montaje que hay que tener en cuenta que no pase cerca del depósito de carburante. ¿Por qué no puede pasar por cerca Esto está muy mal escrito. ¿Por qué no puede pasar cerca del depósito de carburante? Mm. Para que no explote. Claro. Hombre, tú piensas la temperatura que lleva un tubo de escape. ¿Entendéis? Es lógico, ¿no? ¿Qué es un silencioso? Es lo que se encarga de que esos gases que salen a una velocidad tremenda no produzca ruido al exterior. El silencioso realmente es que va frenando la velocidad de la salida de la salida de los gases de escape para que cuando salga al exterior no haga ruido. Mm. Todos los vehículos de motor están obligados a llevar este silencioso. Vale, vale. ¿Se entiende? Tiene tabiques agujereados y tubos agujereados. ¿Para qué? Para que se pierda la velocidad de esos gases y no hagan esas explosiones. O sea, que realmente las explosiones se mueran dentro del silencioso. También, también lo que suelen llevar están forrados de fibra que puede soportar altas temperaturas, que esa fibra lo que hace es que amortigua el ruido de los gases de escape. ¿Vale? Bien, chicos. Sí. Nociones sobre la contaminación atmosférica. Tipos de gases. Tenemos el NO, contaminante. Están formados fundamentalmente por nitrógeno y oxígeno, vapor de agua e hidrógeno. Contaminantes no tóxicos. El contaminante no tóxico es el dióxido de carbono.
Pero ¿por qué dice que es contaminante si no es tóxico? A ver si lo sabéis, chicos. A ver, dióxido de carbono es lo que estamos produciendo ahora mismo todos. Frederic, yo, Sole, Maribel, Fer. ¿Por qué? Porque cuando respiramos estamos cambiando el oxígeno en dióxido de Dióxido de carbono, carbono. ¿vale? Pero ¿qué problema tiene pues el dióxido de carbono? ¿Por qué no pueden emitir dióxido de carbono los vehículos de motor? ¿Lo Mm, sabéis? no. ¿Y cabo es contaminante atmosférico? Realmente no es tóxico, ¿eh? O sea, el dióxido de carbono no es tóxico. Pero ¿por qué tiene tanta problemática en la atmósfera el dióxido de carbono? Porque se sabe que es uno de los gases que mayor incidencia tienen en el calentamiento de la atmósfera. ¿Por qué provocan el calentamiento? Porque el dióxido de carbono se deposita luego en las partes altas de la atmósfera y no deja que el calor que se genera en la Tierra se disipe hacia el espacio. Es como si hiciera una especie de invernadero. Por eso habéis oído muchas veces en las noticias el efecto invernadero, ¿no? Realmente es eso, que el dióxido de carbono se deposita en las partes altas de la atmósfera y no deja que el calor que se genera de por sí en la Tierra se disipe hacia el exterior. ¿Qué ocurre? Que si ese calor no se disipa, ¿qué hace? Que la temperatura media, estoy hablando a nivel del mar, ¿eh? La temperatura media de la Tierra cada vez va en aumento. Y ahí es lo que están hablando del cambio climático. ¿Entendéis? Ujú. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por mucho que quites tú los gases tóxicos de la combustión, tanto de los coches de gasolina como los coches diésel, ¿sí? Siempre que sea un motor de combustión térmica, siempre va a generar CO2. O sea, no hay manera de eliminar ese CO2. ¿Lo entendéis, chicos? Entonces, por eso está ahí la dicotomía de que el transporte de las sociedades actuales realmente nos están lapidando el futuro de mañana. ¿Por qué? Porque, claro, esto está generando cada vez más CO2. O sea, todo lo que es un motor térmico va a generar CO2. Pero también os digo una cosa. Nosotros ahora mismo tenemos una central eléctrica que es térmica en Mallorca, que sabéis que está al lado de ahí, de la entrada de Palma. Es verdad que va con gas natural, pero también está generando CO2 constantemente. O sea, nosotros para generar energía eléctrica necesitamos generar CO2, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí de esto o no? Contaminantes tóxicos están formados fundamentalmente por el monóxido de carbono. ¿Os acordáis que os he dicho que era venenoso? ¿Sí? Hidrocarburos sin quemar, que son partículas como sólidas que se quedan depositadas en la calzada. Muy delicado el óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es el responsable de la lluvia ácida, porque genera acidez, ¿vale? Dióxido de azufre también, chunguísimo. Y otros gases que suponen en su conjunto aproximadamente el 1% del total de los gases emitidos por el escape. O sea, realmente lo que son tóxicos, realmente solo es el 1% de lo que emitimos a la atmósfera. ¿Vale? Sí. Sí. El nitrógeno es un gas inerte que se encuentra presente en el aire en una concentración aproximada del 78%. Debido a las altas temperaturas existentes en el motor, el nitrógeno se oxida formando pequeñas cantidades de distintos óxidos de nitrógeno. Esto ya no es inerte, esto ya es tóxico, que son muy tóxicos, aunque el nitrógeno puro sea un gas inerte. ¿Qué quiere decir inerte? Que no hace daño. Tóxico, pues sí que hace daño a los seres vivos. ¿Vale? El oxígeno es uno de los elementos indispensables para la combustión y se encuentra presente en el aire en una concentración aproximada del 21%. Si la mezcla del aire carburante es demasiado rica o demasiado pobre, el oxígeno no podrá combinarse con los hidrocarburos y será expulsado con el resto de los gases de escape.
La adición del oxígeno o otro elemento se llama oxidación y cuando se resta oxígeno a un compuesto se denomina reducción. ¿Vale? El vapor de agua se produce como consecuencia de la combustión mediante la oxidación del hidrógeno. ¿Sabes que hidrógeno es agua realmente, H2O, ¿no? Mezclado con oxígeno. Es el que existe en mayor proporción y da mayor apariencia al humo de los gases de escape. ¿Os acordáis que os he dicho que realmente el humo blanco era el vapor de agua? Lo que ocurre es que si es excesivamente blanco y el motor ya está caliente, eso quiere decir que tenéis algún tipo de problema en la junta de culata. Porque hay parte del líquido refrigerante que se está quemando dentro de la cámara de combustión. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Veis? Aquí tenéis los que son tóxicos y los que no son tóxicos. Por ejemplo, CO2 que hemos dicho. Que sí es tóxico. El No, el CO2 CO2. no, perdón, el CO2 no, perdón, El perdón, CO2 perdón. es inerte, no, no es Sí, sí. tóxico. Es El CO contaminante, sí. pero no tóxico. Dióxido de carbono. El CO sí que hemos dicho que era tóxico. ¿Os acordáis que era Sí, venenoso? ¿Sí? El hidrocarburos no quemados también son tóxicos. Y el óxido de nitrógeno también es tóxico. Acordaos, el nitrógeno en sí no, porque era inerte. vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué hace un catalizador? Pues justamente los gases resultantes de la combustión que son tóxicos, a través de unas reacciones químicas, los convierte en gases inertes, no tóxicos. Vale. ¿Vale? Fijaos que pone aquí. Se trata de un dispositivo instalado en el tubo de escape cerca del motor, ya que ahí los gases mantienen una temperatura elevada. Para poder proceder a esas reacciones químicas dentro del catalizador, ese catalizador tiene que estar a una temperatura entre 400 y 700 grados centígrados. Por eso tiene que estar cerquita al colector de escape. O sea, justo cuando el colector de escape baja por el tubo de escape, ahí debajo tiene que estar el catalizador. Normalmente está en la parte baja del motor, ¿eh? Joder, se ¿Entendéis? dice pronto. 400, 700 grados. Son muchos, ¿a que sí? Está a una temperatura muy alta. Normalmente el catalizador suele estar protegido con alguna parte que no coge tanta temperatura. ¿Por qué? Porque antiguamente los primeros coches que llevan catalizador, hubo unos cuantos que se incendiaron porque el conductor a lo mejor aparcaba en un lugar de campo que le tocaba hierba seca al catalizador y se pegaba fuego por la temperatura. ¿Se entiende? Exteriormente el catalizador es un recipiente de acero inoxidable, frecuentemente provisto de una carcasa. ¿Lo veis? Pantalla metálica antitérmica. ¿Lo veis lo de antitérmica? ¿Sí? Igualmente inoxidable que protege los bajos del vehículo de las altas temperaturas alcanzadas. En su interior contiene un soporte cerámico o también se conoce como monolito y está impregnado de un material que se llama metales nobles, ¿vale? Que se llaman elementos nobles metálicos. Que esto, con la alta temperatura, cuando los gases pasan por el monolito este, lo que hace es que provoca esas reacciones químicas y transforma los gases tóxicos en gases no tóxicos. Los catalizadores consiguen que del 99% de los gases tóxicos solo salga un 1%. ¿Os acuerdan que lo hemos visto antes? Que los gases que salen por el tubo de escape realmente es un 1% lo que es tóxico. ¿Vale? Imaginaros en los años 80, en las ciudades grandes, la de veneno que respirábamos. Porque, claro, respirábamos óxido de nitrógeno, respirábamos azufre, respirábamos plomo. ¿Os acordáis del plomo? ¿Sí? Entonces, antiguamente era brutal la contaminación que había en las ciudades. Porque había un montón de gases tóxicos. ¿Vale? En un funcionamiento óptimo, el catalizador reduce más del 95% de los gases tóxicos. ¿Lo veis? ¿Dónde? Aquí, aquí abajo. Vale, vale, vale. En un funcionamiento, ¿por qué dicen un funcionamiento óptimo? Porque acordaros que si el motor lo acabas de arrancar y el coche está frío, realmente el catalizador no sirve de nada, porque necesita funcionar entre 400 y 700 grados centígrados.
hasta que el coche no ha cogido esa temperatura de funcionamiento, el catalizador no está filtrando, ¿vale? Ah, Yo sí tengo una duda, o sea, no es del cuenta. tema. ¿Cómo funcionaría el AdBlue? Vale, el AdBlue es para los vehículos diésel, ¿vale? Y lo que hace el AdBlue, que realmente el AdBlue es urea, ¿sí? Lo que hace es que se le mete cuando se hace la alimentación de combustible, ¿vale? Para que en los gases del diésel, ¿sí? Sean mucho menos contaminantes, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué problema tiene todo esto? Que sí que es verdad que los gases diésel son mucho menos contaminantes, todos los que cumplen el Euro 6, o sea, los vehículos diésel del Euro 6, todos están obligados a llevar el sistema de AdBlue, ¿vale? Ahora aparece un poquito más adelante, ¿no? Esto. No, no se habla de la Blue. No me suena. Vale, el problema que tiene la Blue, que es lo que nos está pasando a nosotros en todos los vehículos, es que am, si es de baja calidad, genera pequeños cristales. Y esos pequeños cristales lo que hace es que obtura la bomba de la Blue y entonces, claro, te da fallo motor. Entonces hay pérdida de potencia porque el motor se pone en sistema de avería y ya no deja coger revoluciones. Y por supuesto no pasa el ETV, ¿vale? Por eso tenéis que utilizar a Blue de alta calidad. Estos que ponen en la gasolinera, pues te puede provocar estos problemas, ¿vale? No se habla aquí del filtro de partículas del diésel y del sistema de AdBlue ni nada de esto, ¿eh? No, No, yo no me suena de haberlo no, visto. no, no. Mm. Aquí ya está el sistema eléctrico. Vale. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ya hoy, que llevamos una Sí. horita y media, ¿vale? Y vamos a mirar a ver cómo quedamos. A ver, un Pues segundito. los exámenes son dentro de dos, así que. Por eso quería mirar mi calendario, si os parece. Aquí, Uh, aquí. Vale, entonces, hoy es día 27, ¿no? Sí. ¿Qué os parece si el jueves que viene volvemos a vernos? Venga, perfecto. vale, Y volvemos a resolver dudas y acordaros, cualquier pregunta de test que no entendáis por qué la falláis o lo que sea, le hacéis una foto, me la mandáis. Vale. Me la mandáis por WhatsApp y valoramos, ¿vale? pero Sí, test, ¿de qué test? de los de mecánica, ¿no? Ah, No tenéis test ah, de mecánica en el temario. sí, hay Solo como hay, tres, ¿no? Creo. solo hay ¿Eh? tres. Solo hay ¿Cuántos? tres. Solo hay tres. Sí. Vale. Y que hay uno de cada tema. Mm, No. ¿Sí o no? ¿no? No, uno de cada tema no hay. Pero hay tres, ¿qué te refieres? ¿Que hay tres por tema o Ah, en tres total, ¿no tests en es? total? Creo que hay uno de cada tema, ¿eh? Sí, ¿no? Vale. Pues hay Sí, uno de... hicimos ya o sea, el del tema uno y luego debajo del tema 3 están el test 2 y el test Ah, 3. vale, es que Sí, yo sabía sí, que debajo de un tema no había ninguno. Vale, 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 pero están los. Vale, vale, sí, vale, vale. sí, sí. Vale. Ahora a las 6 como hoy. ¿Os parece? Vale, Sí, Vale, perfecto. Sí, Hacemos de 6 a 7 y media y también miramos de resolver dudas y demás, ¿eh? vale. vale. Yo ya he puesto a Lázaro para que genere la de esto de Zoom y todo el rollo, ¿vale? Porque esto al final se graba. Y Yo tengo una consulta. dime. Es sobre el tema 3 este que me hace, que te lo juro que he Sí, estado hoy todo el santo día con esto y no avanzo. sí. Entonces, Página. a ver, pues del tema 3 Sí, estoy en el 3 es ahora. ese, pues es que ese es que es súper horroroso. Si Yo me he queréis, quedado en la página 10 que ya no avanzaba más, o sea, me he quedado ahí clavada.
Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Empiezo a pasar temario, o sea, en plan de quedarme con las cosas básicas que digamos, para entender un poco el funcionamiento y no ir tan... Es que claro, es que Bueno, es súper denso para leértelo. O sea, es que, mira, lee lo de los planetarios de energía. O sea, mm, es que ya engranajes satélites y empiezas a leerlo y ya la primera frase te quieres morir. A través de este sistema se produce la transmisión y reducción del movimiento del motor mediante trenes de engranaje epicicloidales. Es que como que lía mucho, riza el rizo y no te enteras de Simplemente, nada. simplemente yo lo que cogería de esto es que el sistema funciona, que frenando los planetarios o los satélites, lo que hace es que aumenta o reduce el mismo de marcha. Y ya está. Y ya está. Pues, más o menos era lo que Elementos me estaba planetarios intentando satélite quedar. Marco Corona pueden girar libremente y sin transmitir movimiento, pero en el momento de bloquear cualquiera de ellos, los restantes pueden girar transmitiéndose el movimiento según la relación de transmisión existente entre sus dientes. Si se bloquean dos elementos, el conjunto queda bloqueado, moviéndose todo el sistema a la velocidad de rotación recibida. Con este sistema se puede conseguir diferentes reducciones, frenado o dando movimiento a los elementos, o sea que va cambiando él mismo de marcha la caja de cambios automática en base a estos satélites y planetarios y la corona exterior. ¿Se entiende? O sea, yo os digo, yo cuando estudié mecánica al final no lo entendí en mi vida esto. Cómo era exactamente el funcionamiento de estos. Lo que sí que me quedó claro es que el sistema funciona frenando uno o varios de estos elementos, consigue un aumento de marcha o reducción de marcha en la caja de cambios. ¿Y cómo funciona? Funciona con la posición del pedal del acelerador. Si el motor, si el vehículo, la caja de cambios detecta que tú pisas a fondo el acelerador, entiende que necesitas mucha potencia. Entonces automáticamente te baja una o dos marchas. ¿Entendéis? No, Claro, eso sí, lo único que es eso, que de la manera en que te está poniendo las cosas y luego encima miras la otra página y te viene con la formulita esa y dices, joder, se Nada, me nada. Esto, complica esto ya yo, más. yo os digo, yo que me saqué el título de profesor cuando la mecánica era lo que era, yo me acuerdo de que en mi clase, en mi curso que éramos 160 personas en Madrid, nadie tenía ni idea de cómo funcionaba esto, ¿eh? O sea que lo que os van a pedir como mucho es que sepáis que una caja de cambios automática dispone de una corona, de un planetario y de unos satélites. vale, Y vale, el vale. movimiento mecánico de estos elementos es lo que hace que el coche cambie o reduzca o aumente de marcha. ¿Vale? Simplemente también tienes que saber que hay un mando hidráulico que tú puedes seleccionar la marcha ¿de qué quiere decir D? drive de conducir. Directa, Sí. que él mismo va cambiando y reduciendo de marcha. No tienes que hacer nada, solo tienes que pisar el acelerador o el freno. Tienes la N que sería el punto muerto, la P sería posición de estacionamiento y la R que será Marcha Reverse. atrás. marcha atrás. Vale, ¿Eh? Y las cajas, por ejemplo, nuestra caja de cambios del autobús, el que tenemos, el que empleamos para pistas, que es el más antiguo, tiene esto, D y L. L que sería marchas largas directamente y después D sería directa. ¿Eh? Sí que os tendré que explicar el próximo día lo que es el convertidor de par, porque esto es interesante, ¿vale? Porque realmente no llevan un embrague de fricción las cajas de cambio automáticas. Llevan un embrague hidráulico, que luego ya lo explicaré el próximo día, ¿vale? Pero yo lo que haría en tu caso es seguir leyendo y no quedarte bloqueado en una parte que no entiendo. Al menos yo en su día lo hice así. Yo me acuerdo que cogí el manual de mecánica que era así de gordo y a mí nadie me había explicado nada. Y yo lo que hacía es que me iba leyendo tema por tema. que te suene todo, vamos. Claro, y cuando lo leía una segunda vez, había cosas que al principio me sonaban a chino y le empezaba a ver sentido. Y así una tercera vez, y así lo fui haciendo. Vale. Y luego ya cuando fui a clase, claro, ahí ya lo entendí, porque había alguien que me lo explicaba. Claro. Yo es que es eso, yo es que empiezo a leerlo y digo, venga, voy a abrir la mente, digo, no me voy a decir no, 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 en No, ser no, no, negativa. Y no lo he te quedes, empezado a hacer, Sole, pero no, luego, no te quedes ahí porque te vas a bloquear.
Y he llegado, sí, he llegado justamente a esta página y leyendo lo del planetario, digo, ya Ah, me he bloqueado y he dicho, nada, esto toma. es lo peor. Digo, Este punto de aquí es lo peor. Porque una caja de cambios manual, yo lo puedo llegar a explicar y veréis cómo la podéis llegar a entender. Pero la caja de cambios automática es que es muy compleja. De hecho, poquísimos mecánicos reparan este tipo de cajas. Ajá, Realmente la cambian entera, no se repara. Vale, vale. ¿Vale? ok. Sí. Ok, chicos. Vale, muy bien. Pues nada, gracias por asistir. Hemos sido poquitos. Nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, perfecto. Si veis a los compis, recordarles que tienen este momento de ayuda, de tutoría, por si tienen que resolver dudas, ¿vale? Vale, Vale, Ok, perfecto, perfecto. Pep. venga, gracias chicos, que descanséis. Ya. Y Gracias. ánimo. Os preguntaré lo del Dios. examen, a ver cómo será, ¿vale? Vale, sí, sí, Ok. sí. Vale, ya os Gracias. intentaré dar alguna perlilla si ya me he enterado de cuál es el examen. Ok. Venga. Vale. Ah, pero no lo pones tú. Bueno, conjuntamente con Lázaro, Ah, vale. Que Vale, sea vale. ¿vale? facilito. Sí, que sea Portaros fácil. bien, ¿eh? Portaros bien. Todo sobre la caja automática. ¿Eh? Pero Satélite. Sí, satélites planetarios y corona. ¿Vale? Bueno, chicos, gracias. Bueno, buenos días. Hasta Gracias. luego, chao. Adiós. Dios.